Entre diciembre de 1968 y octubre de 1969, el asesino del Zodiaco atrajo la atención de la policía por el aparente asesinato aleatorio de Betty Lou y David Faraday el 20 de diciembre de 1968 en los límites de la ciudad Venicia, California. La pareja celebraba su primera cita y entre sus planes pensaban asistir a un concierto navideño en la escuela secundaria Hogan, a unas cuantas manzanas de la casa de ella. En lugar de ir directamente, decidieron visitar a un amigo y detenerse en un restaurante. Más o menos a las 10 de la noche, la pareja se estacionó en un cruce del camino del lago Herman. Justo en ese momento, el Zodiaco se incorporó a ellos y se estacionó a un lado. Un testigo presencial pasó por allí tiempo después y vio dos coches, uno el de la pareja, el cual estaba vacío. Momentos después, escuchó lo que pareció un disparo, pero no estaba seguro ya que tenía la radio encendida. El Zodiaco disparó en contra de David solo una vez en la cabeza y 5 veces a la espalda de Betty, quien intentó huir. Sus cuerpos fueron encontrados minutos después por Stella Borges, quien vivía cerca de ahí. Dio aviso al capitán Daniel Pita y al oficial William Warner. El detective y sargento de Lundblad de la oficina del sheriff del condado de Solano investigó el crimen, pero no se encontraron pistas sólidas. Michael y Darlene fueron atacados con un arma de fuego en el aparcamiento del campo de golf Primavera de Roca Azul, en Vallejo, California. Se encontraban a poco más de 6 kilómetros de distancia del anterior asesinato. La pareja estaba en el coche de ella cuando a su lado aparcó otro coche, cuyo conductor se fue, pero después de 10 minutos regresó. Una vez aparcado detrás de ellos, para evitar que se escaparan, el Zodiaco se acercó al coche y alumbró directamente a la cara para cegarlos. Entonces disparó con una Luger 9 milímetros. A las 0:40 de la madrugada del 5 de julio de 1969, una llamada anónima efectuada por un hombre informó al departamento de policía de Vallejo lo sucedido, y no solo eso, confesó que él lo había hecho y que era el asesino de Betty y Faraday, asesinados 6 meses atrás. La policía rastreó la llamada proveniente de un teléfono público de una estación de servicio. Zodiaco estaba a menos de 1 kilómetro de la casa de Darlene y a pocas calles de la oficina del sheriff. Ella fue declarada sin vida en el hospital y Michael sobrevivió al ataque, a pesar de haber recibido disparos en el rostro, el cuello y el pecho. Los detectives John y Ed Trust del departamento de policía de Vallejo investigaron el crimen. Fue el detective Jack Mulanax quien retomó el caso en los años 70. Se dice que el asesino era un cliente habitual de Terry Waffles House, donde Darlene era camarera. Zodiaco, admirador de la joven, podría haberle confesado los 2 primeros asesinatos y luego, arrepentido por el temor de ser denunciado, le había quitado la vida. O tal vez lo hizo porque ella lo estaba chantajeando. La carta del Zodiaco decía: "Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica. Lo mejor de todo esto es que cuando me muera, renaceré en el paraíso y todos a los que he matado serán mis esclavos. No les diré mi nombre porque tratarán de retrasar o detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá". Y junto a eso, estos 18 caracteres, sin saber su significado. El 1 de agosto de 1969, 3 cartas escritas por el asesino llegaron a las redacciones del Heraldo del Tiempo del Vallejo, Crónica de San Francisco y El Examinador de San Francisco. En ellas, casi idénticas entre sí, reconocía los 3 crímenes e incluía un criptograma de 480 caracteres que desvelaba su identidad. El asesino fue muy claro: o las cartas se publicaban en primera plana o ese mismo fin de semana le quitaría la vida a 12 personas. Los asesinatos, por suerte, no se llevaron a cabo, pero las cartas pudieron leerse en primera plana de los periódicos. Conforme se observó al respecto, aquella amenaza conformaría únicamente la primera muestra dentro de una sucesión de alardes. 3 días más tarde, otra carta llegó a la redacción del Examinador de San Francisco. "Querido editor, este es el Zodiaco". Era el inicio de una carta escrita en respuesta al jefe Stiltz de Vallejo, el cual pidió más detalles para probar que él era el asesino de Faraday, Betty y Darlene. El 8 de agosto de 1969, una semana después de que se recibiera el criptograma, Donald y Betty Harden, un matrimonio de Salinas, California, descifraron el criptograma de 480 símbolos. Contenía un mensaje mal escrito en el que el asesino parecía hacer referencia al cuento El juego más peligroso. También dijo que estaba recolectando esclavos para el más allá. No aparecía ningún nombre en el texto decodificado y el asesino dijo que no revelaría su identidad porque ralentizaría o detendría su colección de esclavos. El 27 de septiembre de 1969, Brian y Cecilia se encontraban merendando a las orillas de un lago. Un hombre se les acercó, luego se escondió
escondió detrás de un árbol sin que Cecilia pudiera darse cuenta de su presencia, usando una capucha de verdugo negra, con gafas de sol y una especie de babero colocado en el pecho, con un símbolo de apariencia reticular. Se acercó a ellos con una pistola en la mano. El encapuchado afirmó ser un convicto fugitivo de una cárcel, en donde dijo haber quitado la vida a un guardia y también robado un coche, y les explicó que necesitaba su vehículo para huir a México. Traía consigo unas cuerdas de plástico para tender la ropa, previamente cortadas, y le pidió a Cecilia que amarrara a Brian antes de ser atada ella misma. El atracador revisó los nudos de Brian y los apretó tras descubrir que ella los había dejado flojos. Brian creyó que se trataba de un robo raro, pero el hombre sacó un cuchillo y los apuñaló a ambos. Entonces recorrió 500 metros hasta Knoxville y dibujó el símbolo reticular en la puerta del auto de Brian, y al lado escribió lo siguiente: a las 7:40 de la noche, el hombre llamó a la oficina de la mujer encargada del condado de Napa desde un teléfono público para denunciar su crimen. El teléfono fue encontrado aún descolgado a solo unas manzanas de la oficina del sheriff y a 40 kilómetros de la escena del crimen. Los detectives fueron capaces de tomar huellas dactilares aún frescas del teléfono, pero no lograron hacerlas coincidir con las de ningún sospechoso. Un hombre y su hijo, que se encontraban pescando en una ensenada próxima, descubrieron a las víctimas al escuchar sus gritos pidiendo ayuda, la cual fue suministrada por unos policías forestales del condado de Napa. Dave Collins y Ray Land fueron los primeros representantes de la ley en llegar a la escena del crimen. Ambos oficiales se encontraban a corta distancia del sitio. Collins se encontraba en su coche patrulla en el área de Beachy Springs, en California, a casi 30 kilómetros de allí, mientras que Land se encontraba en Santa Elena, California. Cecilia estaba aún consciente cuando Collins llegó, por lo que le proporcionó una descripción del atacante. Brian y Cecilia fueron trasladados en ambulancia hasta el hospital Valle de Reina, ubicado en Napa. Cecilia entró en coma durante el trayecto al hospital y nunca recuperó la conciencia, muriendo 2 días después, pero Brian sobrevivió para contar su historia a la prensa. El detective y sheriff del condado, Ken Narlow, quien estaba asignado al caso desde el inicio, trabajó intentando resolver el crimen hasta su retiro del departamento de policía en 1987. El 11 de octubre de 1969, un hombre abordó el taxi de Paul Stein en San Francisco y le pidió que lo llevara a las calles Washington y Maple de la comunidad vecindaria de Presidio Heights. Por razones desconocidas, Paul fue hasta una calle más adelante llamada Cherry, donde el hombre le disparó en la cabeza con un arma calibre 9 milímetros. Entonces agarró las llaves de su auto y su cartera y le quitó la camisa. Fue visto por 3 adolescentes que estaban en el otro lado de la calle a las 9:55 de la noche, quienes llamaron a la policía mientras el crimen se desarrollaba. Los jóvenes observaron al hombre limpiando el taxi y después caminando una manzana hacia el norte. La policía llegó minutos después y los jóvenes testificaron explicando que el asesino aún se encontraba cerca. 2 manzanas adelante de la escena del crimen, el oficial Don Faux observó a un hombre blanco caminando por la acera y que después subía a una escalera que conducía a una casa. El encuentro duró solamente 5 o quizás 10 segundos. Su compañero, Eric Selms, no vio al hombre. La radio les alertó para buscar a un sospechoso de piel oscura y no un individuo caucásico, así que no tuvieron motivo para detener al hombre y pasaron al lado de él sin detenerse. Cuando llegaron a la calle Cherry, Don fue informado de que estaban en busca de un sospechoso blanco. Ahí se dio cuenta de que había pasado al lado del asesino y concluyó que el Zodíaco había retomado su ruta original y había escapado hacia donde se encuentra Fuerte Presidio. Se dieron la tarea de buscarlo, pero el asesino desapareció. La búsqueda continuó, pero no se encontró nada. Los 3 adolescentes testigos trabajaron con un criminalista para elaborar un retrato robot del asesino de Paul, y a los pocos días regresaron para la elaboración de un segundo retrato hablado. La edad del Zodíaco fue estimada entre 35 y 45 años de edad. El Departamento de Policía de San Francisco al final investigó y estimó por lo menos a 2.500 sospechosos en un periodo de varios años. El 14 de octubre de 1969, la Crónica recibió una carta más del Zodíaco, esta vez conteniendo una muestra de la camisa de Paul Stein como prueba de que él era el asesino, y también contenía una amenaza de que dispararía en una escuela para niños. Fue entonces cuando la policía supo que era quien habían estado buscando algunas noches atrás en el Presidio Heights. A las 2 de la mañana del 20 de octubre de 1969, alguien afirmó que el Zodíaco había llamado al departamento de policía de Oakland exigiendo que uno de 2 prominentes abogados, Lee o Melvin, aparecieran en el show televisivo de mesa de exposiciones de Jim Dunbar por la mañana. Lee no pudo asistir, pero Melvin se presentó en el programa. Dunbar pidió a los telespectadores mantener las líneas telefónicas abiertas y entonces alguien afirmando ser el Zodíaco
zodiaco llamó varias veces y dijo que su nombre era Sam. Melvin aceptó encontrarse con él en la ciudad de Daly, pero el sospechoso nunca apareció. Los oficiales de policía que anteriormente habían escuchado al zodiaco escucharon la voz de Sam y concluyeron que él no era el zodiaco. Las llamadas siguientes que el sospechoso hizo a Melvin fueron rastreadas y provenían del hospital estatal de Napa, en donde se supo que Sam era un enfermo mental. El 8 de noviembre de 1969, el zodiaco envió otra carta con un criptograma consistente en 340 caracteres. El 9 de noviembre del mismo año, envió otra carta de 7 páginas, en la cual aseguraba que 2 policías lo detuvieron y hablaron con él por un espacio de 3 minutos, después de haber disparado en contra de Paul. Fragmentos de la carta fueron publicados en la crónica el 12 de noviembre siguiente, incluyendo la declaración del zodiaco. Ese mismo día, Dom escribió un memorándum explicando lo que había sucedido esa noche. Muchas soluciones posibles fueron sugeridas, pero no fueron aceptadas, ya que se alejaban de las convenciones de codificado. Finalmente, el 5 de diciembre del 2020, 51 años después, los 340 caracteres fueron descifrados por un grupo de aficionados. Este dice: espero que se estén divirtiendo mucho en tratar de atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, lo cual trae a colación algo sobre mí. No tengo miedo de la cámara de gas, porque me enviará al paraíso todo más pronto, porque ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí, donde todos los demás no tienen nada cuando llegan al paraíso, así que tienen miedo de la muerte. Yo no tengo miedo, porque sé que mi nueva vida será fácil en el paraíso de la muerte. El 20 de diciembre de 1969, el zodiaco envió una carta a Melvin, incluyendo una muestra más de la camisa de Paul. El zodiaco afirmó además que quería que Melvin lo ayudara. Durante la noche del 22 de marzo de 1970, Kathleen Jones, embarazada de 7 meses, iba en su auto de San Bernardino a Petaluma para visitar a su madre. Llevaba al lado a su hija de 10 meses de edad mientras se dirigía a la carretera 132 cerca de Modesto, en California. Un auto detrás de ella comenzó a tocar el claxon y a encender y apagar las luces. Ella abandonó el camino y se detuvo. El hombre del auto también se detuvo detrás de ella, comentándole que su neumático derecho trasero se estaba tambaleando y se ofreció para apretar las tuercas. Después de terminar la maniobra, el hombre se alejó y cuando Jones inició la marcha, la llanta se desprendió del auto. El hombre se detuvo, retrocedió y se ofreció para conducirlas a la próxima gasolinera por ayuda. Ella y su hija subieron al auto. Pasaron cerca de varias estaciones de servicio, pero el hombre no se detuvo. Durante 3 horas aproximadamente las llevó por distintos sitios por las calles de Transi, y cuando ella le preguntó por qué no se detenía, evitó la respuesta. Cuando el hombre se detuvo en una intersección, Jones saltó del auto junto con su hija y se ocultaron en un campo. El individuo salió del auto para buscarlas, pero cuando un camionero llegó a la escena del secuestrador de Jones, escapó. Jones pidió ayuda para viajar a la estación de policía ubicada en Peterson, California. Mientras presentaba su denuncia al sargento de servicio, advirtió la presencia del retrato robot del asesino de Paul Stein y lo reconoció como el secuestrador de ella y su hija. El oficial mantuvo bajo custodia a Jones en el restaurante Mills en la oscuridad. Su auto fue hallado incendiado y destrozado. Hay muchas inconsistencias en el secuestro de Jones. Las afirmaciones de que el individuo había amenazado con matarlas mientras manejaba son discutidas al menos por un informe policial. Jones contó la historia a Paul de la crónica, indicando que su secuestrador abandonó el auto y las buscó en la oscuridad con una linterna. Sin embargo, en los 2 testimonios que dio a la policía, aseguró que el hombre no se bajó del vehículo. Algunos testimonios mencionan que el vehículo de Jones fue movido e incendiado posteriormente, mientras que otros, contrarios, afirman que el auto permaneció en donde Jones lo había dejado. Las diversas discrepancias entre las versiones de Jones han llevado a los investigadores a cuestionar si ella efectivamente fue una víctima del zodiaco. El zodiaco continuó comunicándose con las autoridades el resto del año 1970 a través de las cartas y tarjetas postales dirigidas a la prensa. En una carta con fecha 20 de abril de 1970, el zodiaco escribió: "Mi nombre es", seguido de 13 caracteres cifrados. El zodiaco indicó que no era responsable del reciente ataque con una bomba a la estación de policía de San Francisco, pero añadió: "Hay más gloria en matar a un policía que a un hombre valiente, porque un policía puede disparar en respuesta". La carta incluía el diagrama de una bomba que el zodiaco afirmaba usaría para volar un autobús escolar. Al reverso del diagrama escribió:
Zodiaco envió una tarjeta de felicitación sellada el 28 de abril de 1970, dirigida a la crónica. El texto escrito en la carta decía: espero que ustedes gocen cuando tenga mi explosión, seguido por la firma del Círculo Cruzado del Zodiaco. Al reverso de la carta, amenazó con usar su bomba en un autobús muy pronto, a menos de que el diario publicara detalladamente sus escritos. También deseaba ver a la gente comenzando a usar algunos agradables botones Zodiaco. En la misma carta escribió: le disparé a un hombre en un auto estacionado con una 38 milímetros. Se ha propuesto que el Zodiaco se refería al asesinato del sargento Richard Redetich, ocurrido una semana antes. El 19 de julio, a las 5:25 de la mañana, Richard se encontraba levantando una multa de estacionamiento en su patrulla cuando un asaltante le disparó en la cabeza con una pistola calibre 38. Richard falleció 15 horas después. El Departamento de Policía de San Francisco negó que el Zodiaco estuviese involucrado con el asesinato. El crimen permanece sin resolver. Incluido con la carta estaba un mapa de la bahía de San Francisco, distribuido por la compañía Philip. En la imagen del Monte Diablo, el Zodiaco dibujó un círculo cruzado similar al que incluía en sus cartas previas. En la parte superior del símbolo reticular colocó el número 0, luego un 3, un 6 y un 9, por lo que la anotación parecía más bien la carátula de un reloj. Las instrucciones adjuntas señalaban que el 0 para fijar la magnitud norte. La carta también incluía 32 letras cifradas que el asesino afirmó deberían estar en conjunción con el código, que conduciría a la localización de una bomba que él había enterrado y que estallaría en otoño. Las letras cifradas nunca llegaron a decodificarse y la supuesta bomba jamás fue hallada. El asesino firmó la nota con: en una carta enviada a la crónica, sellada el 24 de julio de 1970, el Zodiaco se declaró el secuestro de Kathleen Jones 4 meses después del incidente. En su carta el 26 de julio de 1970, el Zodiaco parafraseó una canción de El Mikado, añadiéndole su propia letra acerca de hacer una pequeña lista de las maneras en que planeaba torturar a sus esclavos en el paraíso. La carta fue firmada con un exageradamente enorme símbolo de círculo cruzado y una nueva puntuación. Una nota al final del reverso de la carta indicaba: al colocarlo sobre un mapa apuntaba a 2 sitios en los que el Zodiaco había atacado. Espero que te esté gustando el video. Nos vemos en el próximo video con la parte final.